Dios te bendiga, queridos amigos. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes en esta ocasión. Hoy vamos a compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Bienvenidos a este programa, Una Luz para tu Vida. En este momento, antes de poder estudiar la palabra de Dios, quiero invitarte que ahí donde tú estás, inclines también tu rostro y me acompañes a orar. Querido Dios, gracias te damos una vez más por todas las bendiciones que has derramado sobre cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu santa palabra y que al entenderla y aplicar estos consejos a nuestra vida podamos vivir en armonía y podamos también afrontar los desafíos con más responsabilidad. Acompáñanos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, voy a invitarles que vayamos al libro de Proverbios y busquemos el capítulo 2 y leamos el versículo 10, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. El versículo 16 dice ahora: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En el libro de Proverbios, amigos, podemos en primer lugar visualizar acá que es a través de la sabiduría que se nos promete felicidad, se nos promete seguridad contra las malas compañías y la dirección también en los buenos caminos. Por lo tanto, podemos estar seguros que cada vez que estudiamos la palabra de Dios, recibimos palabras sabias de parte de Dios hacia sus hijos y podemos entender que los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que nuestros propios pensamientos y nuestros propios planes. Entender que esa sabiduría viene de Dios abre entonces una puerta importante para que ahora esta misma sabiduría sea abrigada en el corazón de cada ser humano y esto produzca grandes resultados. Todos nosotros también anhelamos vivir en una vida o un ambiente de bienestar familiar en donde podamos nosotros deleitarnos en aquellas bendiciones que Dios nos concede. Hoy en la actualidad existen tanto varones y mujeres que a veces nos podemos dejar engañar por los halagos o la influencia de otras personas ajenas a ese ámbito familiar que de pronto pueden terminar destruyendo un hogar. Por otro lado, tenemos que aprender a cuidar nuestras relaciones familiares y personales, de manera que los halagos y las atenciones de una persona más que a veces quiera interferir dentro de esas relaciones familiares no vayan a ser la punta de lanza para nuestras peores caídas y destrucciones en la familia. En esta vida habrán personas muy ajenas a ti, que a veces procurarán llamar tu atención, captar tu aprecio, captar tu cariño, pero queridos amigos, aquí entonces en la palabra de Dios encontramos el secreto para poder mantener esa fidelidad conyugal y esa felicidad familiar. Acá en Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 16, la Biblia nos da a entender que la sabiduría entrará a nuestro corazón y el conocimiento a nuestra alma será grato, lo cual nos ayudará a estar a salvos de la mujer extraña. Pero así como también la Biblia describe a esta mujer extraña en Proverbios capítulo 2, podríamos decir que en la actualidad no solamente hay mujeres extrañas, también hay varones extraños. Es decir, algo que no nos es permitido, algo que no nos es lícito, entrar a veces en tipos de relaciones amorosas que más bien nos desvían de los caminos del Señor o de los principios que Dios ha establecido para el bienestar familiar. De manera que nunca ha sido el propósito de Dios que nosotros tengamos este tipo de relaciones extrañas con una persona extraña. O sea que no es legítima para nosotros, que no es adecuada para gozar de bienestar y felicidad conforme al plan original de nuestro Dios. Para que tengamos una idea, ¿a qué se refiere también la Biblia cuando habla de algo extraño? Vamos a leer en primer lugar Levítico, capítulo 10, versículo 1, en referencia a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ahí dice la Biblia que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová
fuego extraño que Él nunca les mandó. Así que, amigos queridos, necesitamos sabiduría para poder mantener nuestra fidelidad a Dios dentro del pacto matrimonial y ser librado también de esas personas extrañas, ya sea un varón o una mujer. ¿Cómo entonces identificar a esta persona extraña? En este caso, Proverbios capítulo 2 presenta el caso de una mujer extraña y por lo menos vamos a estudiar en esta ocasión 3 características que identifican la infidelidad de una mujer extraña. El mensaje que quiero compartir contigo lo he titulado La sabiduría, nuestra mejor aliada frente a la infidelidad. Veamos entonces cuál es la primera característica que identifica aquí la palabra de Dios de una mujer extraña. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 16. Dice así: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Cuando nosotros vamos aquí a la Biblia, nos damos cuenta entonces que la primera característica de esta mujer es que halaga con sus palabras. El significado básico del verbo librar que aparece acá en primer lugar, donde dice ahí la Biblia, serás librado de la mujer extraña, significa ser arrebatado del peligro. Este acto de ser librado da a denotar la manera en que uno puede ser recuperado o rescatado de algún daño o mal, para estar a salvo del peligro a fin de llegar a encontrarse en una circunstancia más favorable. En este caso se refiere a ser librado de la mujer extraña, es decir, aquella mujer que no es legítima, aquella que no es adecuada para disfrutar del bienestar y la bendición de Dios que acompaña a la vida conyugal. Esta mujer, además de ser extraña, dice la Biblia que también es ajena. El término que se utiliza en hebreo para describir esta palabra ajena es el término hebreo nokri, y en el libro de Proverbios, la mujer ajena llega a ser una expresión bastante técnica para referirse a una mujer prostituta o a una mujer adúltera. Proverbios capítulo 6, versículo 24 dice de esta manera: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ahí tenemos entonces la palabra hebrea nokri. Y el versículo 26 dice: porque la ramera solo pretende del hombre un bocado de pan, pero la adúltera busca la vida del hombre. Literalmente, cuando la Biblia habla de esta mujer adúltera, es la mujer de un hombre, la mujer ajena también. Y es probable que acá se refiera a la gravedad del adulterio. Queridos amigos, Dios ha dicho en su palabra: no cometerás adulterio. Y cuando vamos a la palabra de Dios acá en Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 29, nos damos cuenta que en el adulterio la vida también está en juego. Aquí la Biblia dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune, o sea, no quedará libre, sin culpa, ninguno que la tocare. Esta mujer, queridos amigos, de Proverbios capítulo 2, versículo 16, dice ahí la Biblia que halaga con sus palabras. La palabra halagar proviene del hebreo halak, que significa ser suave, ser blando, pero falso, ser engañoso, a menudo fomentando el comportamiento incorrecto de una persona, y en este caso el comportamiento incorrecto de la mujer ajena, de la mujer extraña. Y según la forma de este verbo que aparece acá en Proverbios 2:16, significa más que todo alisar, golpear suavemente, mientras esta mujer está halagando con sus palabras. La palabra halagar también aparece 3 veces más en este sentido en el mismo libro de Proverbios. Dice Proverbios capítulo 5, versículo 3 de esta manera: los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Y en Proverbios capítulo 7, versículo 5, observamos también lo siguiente: para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que suaviza sus palabras. Y vemos luego que en el versículo 21 de Proverbios capítulo 7 dice así:
así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios. Y podemos decir entonces que la primera característica de esta mujer ajena, de esta mujer extraña, está relacionada con la habilidad de sus palabras. Y es bastante peligrosa porque con su boca persuade, queridos amigos, a aquellos que a veces vivimos en esa ingenuidad, que poseemos a veces poca experiencia en la vida y nos aventuramos a otras esferas. Así como también puede persuadir a las personas que poseen más experiencia en su vida familiar y si estas mismas se descuidan, llegan a caer también en esa trampa. Así que la primera característica de esta mujer ajena, de esta mujer extraña, y que debemos evitar a este tipo de personas que llegan a afectar más bien nuestra familia, es que halaga con sus palabras. Seguidamente, vamos a analizar cuál es la segunda característica que identifica la infidelidad de una mujer extraña, de esta mujer ajena de Proverbios capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud. Aquí tenemos la segunda característica. Después que esta mujer ajena empieza a halagar con sus palabras, ahora entonces la Biblia dice claramente que abandona al compañero de su juventud. Es decir, la mujer ajena no se conforma con solamente suavizar y golpear suavemente con sus palabras, sino que también viene y está resuelta a abandonar. Y esa palabra abandonar en la Biblia proviene del término hebreo azar, que tiene por lo menos 3 énfasis distintos en la palabra de nuestro Dios. Significa partir, abandonar y aflojar. Significa dejar atrás, es decir, hacer que algo o alguien permanezca en un lugar mientras uno mismo en calidad de sujeto se va. En otras palabras, describe el acto simple y sencillamente de abandonar y perder. Esta mujer está resuelta a perder al compañero de su juventud y es una palabra que denota un descuido al no guardar y obedecer lo que Dios también ha indicado. Ahora, ¿dónde encontramos este concepto importante en la Biblia que nos ayuda a comprender la actitud de esta mujer ajena? Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 19 al 21, donde se relata acerca de la plaga de granizo en Egipto y Dios había dicho algunas palabras importantes y dijo de esta manera: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Versículo 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir su criado y su ganado a casa. Y ahora el 21 es bastante clave. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces, queridos amigos, como ustedes pueden notar, la palabra dejar, la palabra abandonar en la Biblia está relacionado también con abandonar la palabra de Jehová. Y hay varias cosas que también pueden ser abandonadas según el libro de Proverbios. Cuando vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 13, nos damos cuenta que el camino de la rectitud puede ser abandonado por los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. En segundo lugar, en Proverbios capítulo 4, versículo 2 y versículo 6, también se nos dice que la ley, las instrucciones de Dios y la sabiduría pueden ser abandonadas. Y dice así: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y ahora dice el versículo 6, no la dejes, o sea, no dejes la sabiduría, y ella te guardará, ámala y te conservará. Y en tercer lugar, en Proverbios capítulo 3, versículo 3, dice ahí claramente que la misericordia y la verdad pueden ser abandonadas. Y dice de esta manera: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Queridos amigos, esta mujer de Proverbios capítulo 2, versículo 17, esta mujer ajena, está dispuesta entonces a perder, a abandonar al compañero de su juventud, yendo en contra de la voluntad de Dios y de su palabra. Por lo tanto, ese abandonar a su marido también está denotando la disposición de esta misma mujer a perderlo, para irse con otra persona,
abandona a ese confidente, a ese amigo íntimo y compañero especial con el cual mantenía una relación amorosa y familiar, a esa pareja de toda la vida. Algo muy importante que nosotros podemos recalcar acá es que no procuremos jamás abandonar y descuidar a ese compañero o a esa compañera de nuestra juventud. Esta mujer va en contra de los principios matrimoniales de unidad, de entrega, de dedicación, de respeto y amor con que Dios había unido originalmente a la pareja allá en el Edén. Y según Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta mujer, entonces, de Proverbios capítulo 2, versículo 17, rompe ese estrecho vínculo entre hombre y mujer que va más allá de la unión sexual. Así que esta es la segunda característica que podemos identificar como parte de la misma infidelidad de esta mujer ajena o también de los varones que a veces procuran engañar y a veces seducir a otras personas que no son sus esposas. Y aquí entonces, finalmente, veamos cuál es la tercera característica que identifica la infidelidad de una mujer extraña. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 17, en la parte final, y se olvida del pacto de su Dios. La palabra olvidar proviene del hebreo shakar. Es un verbo que en la Biblia indica que algo se ha perdido en la memoria, es descartado de la mente o se deja de recordar. Se refiere al acto de eliminar el conocimiento de la mente, ya sea de manera intencional o de manera involuntaria. Es necesario, queridos amigos, que nosotros recordemos que esa palabra pacto también está relacionado con el pueblo de Dios. En el pasado, Dios les había dado los mandamientos y esos 10 mandamientos también llegaban a ser la base del pacto que Dios había hecho con su pueblo, de acuerdo a Éxodo capítulo 20 y Éxodo capítulo 34, versículo 27 y versículo 28. Así que, cuando vamos a Éxodo capítulo 20, nos damos cuenta que los primeros 2 mandamientos prohibían el reconocimiento de otros dioses y la adoración de ellos. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque esto nos va a ayudar a comprender que lo que ocurría en la vida del pueblo de Israel de manera espiritual, ahora literalmente Proverbios capítulo 2 presenta aquí la infidelidad de esta mujer ajena. Por eso, cuando vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 35, en cuanto a esa infidelidad espiritual, vamos a ver lo que dice allí. Dice así, cuando Jehová hizo un pacto con ellos, les mandó, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Seguidamente, en el versículo 37, dice así, los estatutos, derechos, ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Y ahora, en el siguiente versículo, el versículo 38, dice de esta manera, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Entonces, como ustedes pueden observar, la palabra olvidar en la Biblia también llega a estar relacionada en otros contextos con el mismo pacto, los estatutos, las leyes, los mandamientos que el pueblo de Dios debían poner por obra. Pero en relación con la mujer extraña y ajena de Proverbios capítulo 2, que ha abandonado a su compañero de su juventud, se dice que también se olvida del pacto de su Dios. Es decir, lo que ocurría con el pueblo de Dios en la experiencia espiritual de olvidar el pacto de su Dios que los había sacado de tierra de Egipto e ir tras dioses ajenos, así también de manera literal, esta mujer extraña, sin duda alguna, se olvida también del pacto de su Dios. Y al olvidarse del pacto de su Dios, de cuidar las enseñanzas de Dios, de cuidar los principios de Dios, entonces la Biblia dice que va tras otro hombre que no es su marido. Y está entonces quebrantando específicamente el mandamiento número 7, allá en Éxodo capítulo 20, que dice, no cometerás adulterio. Es evidente entonces que este pacto, del cual habla Proverbios capítulo 2, versículo 17, y del cual se olvida esta mujer, está relacionado con lo que debe regir también la vida matrimonial.
Y violenta entonces esta mujer los votos matrimoniales, las condiciones mismas del pacto, de manera que esta mujer extraña y ajena no solamente quebranta las costumbres dentro del pueblo de Dios, sino que también quebranta las promesas hechas ante el gran Dios de Israel. Y en la Biblia se nos presenta claramente, queridos amigos, que es peligroso que nosotros nos olvidemos también de Dios y que nos olvidemos también de su pacto. ¿Por qué razón? Porque tanto olvidar a Dios y olvidar su pacto implica el conocimiento de otras deidades. Así como entonces conocían a otras deidades ajenas a Dios, el pueblo de Israel, también ocurría algo en la vida real de muchas personas. Por ejemplo, vemos eso reflejado en las palabras del libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 35, donde se resalta la pecaminosidad de Judá. Pero así también esto da de notar que en referencia a la vida normal que llevaban muchos también dentro del pueblo de Dios, a veces se desviaban de ese pacto matrimonial. Pero veamos en primer lugar lo que dice allí Ezequiel 23, 35. Dice de esta manera: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Si ustedes ven, aquí la palabra olvidar está también conectado con el acto de olvidarse de Dios, pero también de echar a Dios tras nuestra espalda, es decir, abandonar esos principios, descuidar lo que Dios nos ha dejado. Y esta mujer ajena, esta mujer extraña, literalmente, al olvidarse del pacto de su Dios, entra entonces en una vida llena de lujuria, llena de fornicación y adulterio, y por ende se vuelve también promiscua sexualmente. Así como ocurre también con todo varón que a veces deja su hogar, abandona a su compañera de su juventud y va tras otra dama que no es su esposa. Así que esta mujer, por otro lado, ha olvidado, ha ignorado las enseñanzas de la sabiduría y la ley de Dios. Y esto es lo que sucede realmente. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y Proverbios 4, versículo 5 nos recuerdan que estas enseñanzas y leyes no deben olvidarse. Queridos amigos, no nos olvidemos de las enseñanzas que Dios nos ha dado. Y dice así Proverbios capítulo 3, versículo 1: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y Proverbios 4, 5 nos sigue exhortando: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La palabra pacto, por otro lado, que podemos observar en Proverbios capítulo 2, versículo 17, proviene del hebreo berir. Y aquí en Proverbios 2.17 es la misma palabra que se utiliza luego en Malaquías 2.14, donde se señala que el matrimonio no es un mero contrato civil, sino un pacto permanente entre marido y mujer con Dios como testigo. Y dice así Malaquías 2.14: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Queridos amigos, la palabra de Dios nos da a entender claramente que Él mismo detesta que los hombres y las mujeres también pongan fin a sus matrimonios para unirse y entrar en relaciones prohibidas e ilícitas delante de su presencia. Así que, querido amigo y querida amiga, no abandones al esposo o a la esposa de tu juventud. No te olvides del pacto de tu Dios, porque tales acciones traerán serias consecuencias, de acuerdo con Proverbios capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice así: por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y el versículo 19 continúa: todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esta enseñanza que hemos aprendido en esta ocasión nos ayuda entonces a visualizar claramente que Dios desea que en las familias haya fidelidad, que haya lealtad entre marido y mujer, que haya lealtad familiar, que haya unidad familiar, que exista un estado de bienestar dentro del hogar y que nosotros no permitamos que otras personas afecten nuestras relaciones conyugales y familiares también.
Por lo tanto, recordemos que hay 3 características que identifican a esta mujer extraña y también a varones que procuran hacer estos males y poder dañar a veces la vida de otras personas. Y en primer lugar, encontramos ahí la característica de que esta mujer halaga con sus palabras. Es decir, suavemente va golpeando, pero el golpe llega a ser tan duro y tan engañoso, llega a ser eso, que luego hay personas que se lamentan toda su vida. En segundo lugar, tenemos ahí claramente que la Biblia describe que esta mujer abandona al compañero de su juventud. Esta es la segunda característica y por lo tanto ese acto de abandonar significa prácticamente dejar, salir de la casa y perder, estar resuelto a perder a aquella persona que en algún momento determinado ha amado. Pero en tercer lugar, vemos ahí que se olvida del pacto de su Dios. Estas son las 3 características que hemos logrado estudiar. En conclusión, queridos amigos, podemos decir que la mujer extraña y ajena está marcada por su infidelidad, afectando su relación con Dios, con su esposo y también con su familia. De igual manera, muchos varones también siguen este curso de acción, lamentablemente. En segundo lugar, podemos decir que es necesario obedecer los estatutos y respetar los principios que Dios nos ha dejado para disfrutar de mejor bienestar familiar. Y no permitamos que otras personas nos confundan con conceptos erróneos y contrarios a la voluntad de Dios en referencia al compromiso matrimonial. El primer llamado que Dios está haciendo para tu vida en esta ocasión es que tú puedas dedicar tiempo especial para conocer más a Dios. Llénate de sabiduría, aprende a ser una persona inteligente. El sabio ve el mal y se aparta, y así entonces tú podrás andar en los verdaderos caminos de Dios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, teme a Dios de todo corazón, pero Dios también te está llamando en esta ocasión para que tú aprendas a vivir correctamente y nunca abandones tu hogar. Recuerda que tú eres valioso delante de Dios, tu esposa, tu esposo son valiosos delante del Señor y Dios anhela y desea que ustedes vivan felices. Por lo tanto, queridos amigos, si es el deseo en sus corazones y en tu corazón tú estás anhelando entregarte confiadamente al Señor, te ruego en este momento que tú lo hagas y que tú con esa sinceridad que te has acercado delante de la presencia de Dios, en este momento también puedas elevar una oración. Te invito entonces que me acompañes a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, porque tú has hablado a nuestras vidas y deseas, Padre, que vivamos felices, vivamos en armonía, vivamos en amor, en respeto y en unidad dentro de la familia. Por lo tanto, Dios, en este momento oramos por todos aquellos hogares que en algún momento han sido destruidos, por aquellas familias donde a veces los hijos también han sido desamparados, pero tú has estado al cuidado también de cada uno de ellos. Por eso, Padre, estamos seguros de que los consejos, las palabras sabias que tú nos das, nos ayudarán para guardarnos de aquellos peligros que amenazan a nuestras vidas. Por lo tanto, Dios, queremos estar seguros en tus tiernos brazos de amor. Ayúdanos a cultivar siempre esas grandes virtudes que nos preparen para la vida eterna y que sobre todas las cosas decidamos amarte a ti de todo corazón. Gracias por escucharnos. Perdona, Señor, nuestras faltas pasadas y ayúdanos de aquí en adelante a ser personas diferentes. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.